¿Qué tal? Muy bien, ya estamos aquí con Regina Angulo. Muy bien, queridos amigos de SAISD, Instituto de Estudios Interdisciplinarios. Estamos con Regina Angulo. Ella es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Ricardo Palma. Bien, antes de presentarla completamente, quisiera más bien que ella nos dé sus saludos. Hola, ¿qué Adelante, tal? Regina. Muchas gracias por estar aquí y por darse un tiempo para escuchar esto que vamos a empezar a construir y dialogar. Por supuesto que sí. El tema de hoy va a ser manejo de la ansiedad y el estrés en tiempos de pandemia. ¿Sí? Bien, ahora voy a pasar a comentarles un poco acerca de la historia de Regina, cómo es lo que ella ha estudiado. Se los voy a comentar en este instante. Regina Angulo Romero es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Ricardo Palma, psicoterapeuta TREC, especialista en primera infancia, trabajo con adolescentes, especialista en intervención en crisis, es psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes colegiados, egresada de la Universidad Ricardo Palma, formada como psicoterapeuta cognitivo-conductual con 16 años de experiencia laboral en ONGs y práctica privada, desarrollando psicodiagnóstico, tratamiento de modificación de conducta en niños y adolescentes. Posterior, desarrollo de talleres para padres sobre problemas de conducta infantil. Diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje, desarrollando talleres de educación en valores. Como ven, todo una experta que nos va a ayudar mucho en el tema que ahora nos vamos a abocar. Muy bien, Regina, quería preguntarte primero, en primer lugar, ¿cómo sería el manejo del estrés? O más bien, eh, el concepto del estrés para estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos saber que estamos estresados y necesitaríamos un poquito de ayuda para que podamos vivir más tranquilamente en estos tiempos de pandemia, con el tema de las elecciones, que a veces uno no sabe por quién votar, de estas disputas que hay en redes muchas veces, ¿no? O también lo que sucede es que tienes a un familiar enfermo y ni siquiera piensas en las elecciones. Por eso el 30% de ausentismo. Quiero que nos comentes un poquito acerca del manejo del estrés y de la ansiedad en tiempos de pandemia, pero comenzando con la primera pregunta, ¿cómo podemos identificar al estrés y a la ansiedad? Gracias. Bueno, la ansiedad empezando es una emoción, ¿no? Es una emoción que surge a partir de un estímulo, ¿no? Y este estímulo me devuelve a mí una sensación de premura o me devuelve a mí una sensación de no saber cómo manejar. Entonces, podríamos decir que la ansiedad es la respuesta inmediata frente a algo que nos digamos que nos, a ver, ¿qué palabra podría utilizar? Que nos confronta, ¿no? Porque no sabemos cómo resolverlo. Y esta ansiedad no es mala, porque finalmente la ansiedad nos lleva al movimiento. Entonces, la ansiedad frente a una situación de premura nos va a ayudar a buscar una solución inmediata. ¿Qué pasa en estos contextos, no? Es que constantemente estamos en una situación de premura. Entonces, la ansiedad no encontramos un espacio para poder solucionar. Y es ahí donde la ansiedad se vuelve ya no un tema de emoción o como respuesta, sino ya un tema, ya un problema, ¿no? Ujú. Y genera una serie de factores, ¿no? Desencadenantes. Y empezamos primero, por ejemplo, con lo que, como tú decías, cómo identificarlo a partir de comportamientos que nuestro cuerpo tiene, ¿no? Como la aceleración del ritmo cardíaco, ¿no? Frente a un estímulo, puede ser la aceleración de mi respiración, la sudoración palmar, la sudoración de los pies o la sudoración de la espalda, el bochorno, el desvanecimiento, el que se te afloja el estómago, las ganas de las arcadas como de querer vomitar, una sensación de mareo, una sensación de ahogo, todos esos son síntomas fisiológicos, ¿no? De la forma como nuestro cuerpo está respondiendo a esta angustia. Muy similar también es el estrés, ¿no? También tiene esta conducta. Y otra también importante es el tema del sueño, ¿no? El insomnio, que no puedo dormir.
Esto desde la parte del cuerpo, ¿no? A nivel de cognitivo, a nivel de pensamiento, se da lo que se llama la rumiación. Y es que todo el día estoy dándole vueltas como en un círculo al mismo tema, ¿no? ¿Por qué me sucedió esto? Y si no, esto no hubiera pasado, y si yo tan solo hubiera hecho esto, ¿no? Si, pensamientos que nos llevan como a estar en un círculo constante que no nos dejan ver pues una visión, ¿no? O una salida. Y lo otro que se da es la conducta, ¿no? Mi conducta de llanto, mi conducta evitativa, ¿no? De encerrarme, de no querer salir. De repente también puede estar una conducta agresiva, en el sentido que no quiero que nadie me toque un tema o me diga algo porque exploto. Entonces hay diferentes reacciones conductuales. Y todo esto se sostiene en el pensamiento, ¿no? O sea, nosotros tenemos determinados tipos de pensamiento que incrementan o reducen nuestra ansiedad, ¿no? Entonces es tratar de buscar qué estoy pensando o cómo estoy pensando, qué estoy interpretando de esta situación para que me baje la ansiedad, ¿no? Te doy un ejemplo. Imaginemos que yo a mi mejor amiga, su mamá se contagió de COVID, ¿no? Y en ese momento yo pienso, a mi mamá le va a pasar lo mismo, a mí también me va a pasar, todos nos vamos a morir, mi cuerpo no va a reaccionar, yo no sé cómo me va a dar la enfermedad, yo no tengo un balón de oxígeno en mi casa, ¿qué pasa o sea, qué hago si me pasa eso? Yo me voy a volver loca. Entonces, todo eso que son pensamientos, activan toda esta parte fisiológica, porque a la par que yo estoy diciendo todos estos pensamientos, se me está acelerando el corazón, se me está cerrando la garganta, estoy sudando, estoy caminando de un lado a otro y estoy pensando esto no tiene solución, nunca va a acabar, todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, así se generó la ansiedad, ¿no? Y esta ansiedad se sostiene en el tiempo porque tenemos este tipo de pensamientos y no manejamos, o sea, no trabajamos este tipo de pensamientos, sino nos subyugamos a ellos y nos dejamos llevar. Por Entonces, ahí supuesto. se... Ujú. Claro, disculpa, la interrupción. Te quería comentar que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Todos los Ujú. síntomas que tú has mencionado. No le hacemos caso, lo tomamos como un poco de debilidad, incluso en las personas que nosotros vemos con esos síntomas, ¿no? Ay, no, qué débil, hay que ser más fuerte ante las circunstancias. Pero no sabemos que la mente muchas veces domina el cuerpo, tan es así que la enferma, ¿no? Ujú. Claro, lo que sucede en este contexto de pandemia es que no es que la pandemia desató la ansiedad, ¿no? Sino que nosotros tenemos cierta predisposición a la ansiedad, ¿no? O sea, hay personas que somos más ansiosas que otras. Por ejemplo, yo soy una de ellas. O sea, para mí, o sea, yo soy una persona ansiosa que necesito tener el control para yo reducir mi ansiedad. Esa es mi estrategia, ¿no? El poder tener un plan A, B, C frente a algo que voy a enfrentar. Y eso me reduce a mí la ansiedad, pero eso no va a evitar que yo la sienta, ¿no? Ujú. Entonces, o que mi primera reacción sea estar ansiosa, es mi tipo de personalidad, ¿no? Entonces, esta pandemia lo que ha hecho es esto, digamos que en ebullición ha salido la ansiedad y en otras personas que no la tenían o que generalmente son personas de repente con un tipo de personalidad mucho más pragmática y práctica, igual los ha llevado a cuestionarse, ¿no? Ujú. Pero, o sea, la ansiedad, como les digo, no es algo malo. Si nosotros sabemos manejarla, la ansiedad es una emoción que nos ayuda a movernos, ¿no? Pero es cómo la sostenemos en el tiempo a través de estos pensamientos, que como tú dices, muchas veces los podemos minimizar. Entonces, cuando tú vas a consultas con los médicos, van personas que tienen todas estas características y los médicos hacen un chequeo y dicen, tú no tienes nada, tienes un tema más emocional o psicológico, ¿no? Entonces, y las personas ansiosas, antes de descubrir que son ansiosas, primero han pasado por mucho, han pasado por el gastroenterólogo, por el cardiólogo, ¿no? Para poder hacer su análisis diferencial de que no es un problema físico, ¿no? Y también está este tema que tú dices que es la minimización, ¿no? De que yo puedo, y sí, o sea, en la mayoría de los casos sí podemos, pero también, o sea, somos seres humanos y hay un momento en que no podemos y necesitamos buscar ayuda o un espacio para poner en palabras, ¿no? Hacia un otro, hacia el otro, esto que me está preocupando. Ujú. Eso es lo más difícil, tratar de poder expresar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Em, ¿Cómo podríamos diferenciar?
lo que es el estrés versus la ansiedad. Yo me pondría a pensar como ciudadana de a pie que el estrés causa la ansiedad. ¿O cómo la podríamos diferenciar? Por favor, Ansiedad se instrúyeme. sostienen, ¿no? O sea, la ansiedad se genera o la ansiedad generalizada se da cuando yo tengo un pensamiento catastrófico sobre varias cosas que tengo que hacer, ¿no? Ajá, Supongamos, imaginémonos una mamá que tiene teletrabajo, tiene dos hijos y tiene que, y los hijos están en el homeschool, ¿no? Entonces, está, yo como mamá tengo que cumplir mi trabajo, o sea, yo como mujer tengo que cumplir con mi horario de trabajo, tengo que hacer mis pendientes, pero también como mamá tengo que responder y estar atenta a las necesidades de mi hijo, y al mismo tiempo tengo que hacer cosas de la casa porque a la 1 de la tarde los chicos tienen que comer. ¿No? Entonces no me alcanza el tiempo, nada me sale bien y encima, por ejemplo, se me cae el café y es un mundo, ¿no? Reniego, grito, entonces tú ahí estás viendo a una persona que está estresada, ¿no? Y este estrés se genera porque hay diferentes actividades que tengo que hacer y no tengo solución, o sea, no delego. No ujú, lo puedo delegar. Yo no puedo delegar mi trabajo a otra persona porque es mío y me pertenece. No puedo delegar a mis hijos a otra persona porque no hay nadie más, son mis hijos y los tengo que ayudar. Entonces, cuando hay demasiadas actividades y no hay una actitud, no una actitud, sino no tengo cómo resolverlo, no está la resolución, no tengo esta resolución, entonces se genera el estrés y de ahí viene el distrés. Y el distrés es todas estas sensaciones, ¿no? Entonces también hay insomnio, también hay qué voy a hacer ahora, no puedo ser una buena mamá porque no estoy con mis hijos y tampoco puedo ser una buena trabajadora porque no estoy trabajando bien a mi 100%, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que eh, acunan el estrés, ¿no? ¿Y cómo se va a solucionar el estrés cuando yo encuentre la solución para cada cosa, ¿no? mm. Entonces, Ah, cuando yo okey. encuentro la solución de delegar, por ejemplo, a mis hijos, hacerles un horario, ¿no? Yo encuentre la forma de que mis hijos puedan caminar, ¿no? Y tratar de organizarse medianamente solos en la medida de lo posible y de acuerdo a su ritmo de aprendizaje y de acuerdo a su edad, entonces yo me voy a sentir un poco más aliviada porque esto ya está caminando, ¿no? Si yo acepto de que por ejemplo, estoy haciendo teletrabajo y no todo el tiempo voy a poder estar porque estoy en mi casa y mi casa demanda también cosas que hacer y yo acepto eso y lo asumo, ¿no? Como que no es tan terrible no es tan terrible no cumplir con esto a las 2 de la tarde, porque yo tengo que hacer ciertas actividades, pero lo puedo manejar para las 4 de la tarde. No es tan terrible demorarme 2 horas, no me hace un incompetente demorarme 2 horas en presentar algo, ¿no? Ujú, Entonces, si uno empieza a manejar este tipo de pensamiento, que es más real y más acorde a las circunstancias, sin minimizar que es difícil, ¿no? Entonces, vamos a ir manejando el estrés también, ¿no? ujú, ujú. Entonces, muchas veces nosotros, si es que no aprendemos a solucionar las cosas, nos vamos acumulando más bien, ¿no? Y con el tiempo Claro. nosotros empezamos a desarrollar esto que habíamos comentado, enfermedades psicosomáticas, ¿no? Ujú. Entonces, em, ¿podrías comentarnos un poco más acerca de las enfermedades psicosomáticas? Eh, sé que son enfermedades que provienen justamente de la mente y afectan el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, o sea, cuándo podría ser un primer aviso de que estoy estresada, de que tengo ansiedad y que ya se está manifestando en mi cuerpo? ¿Cuál sería el primer aviso? ¿Un dolor de cabeza? El insomnio. El Insomnio. insomnio, el insomnio es el primer aviso de que algo te está sucediendo. El insomnio y la rumiación, el estar. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿qué me van a decir? ¿No? Entonces, la rumiación constante frente o sea, la rumiación viene a ser el estar dándole vueltas a una idea que es importante para mí resolver y que no encuentro solución. Solo la rumio, todo el rato es lo mismo, ¿no? De diferentes, o sea, con diferentes frases, pero finalmente viene a ser lo mismo, ¿no? Por Ujú, ejemplo, una rumiación, ¿cómo puede ser? Esto nunca va a acabar, siempre voy a estar así, no voy a poder con esto, ¿no? Entonces,
qué solución hay ahí, ¿no? Sin no solamente es estar en un círculo y es como un bucle hacia abajo, ¿no? Y eso nos lleva a la tristeza, nos lleva a la angustia, nos lleva a generar ansiedad y nos lleva, pues, puede llevarnos incluso hasta la depresión, ¿no? ¿Y cuál es otra de las características fisiológicas que puede pasar? El tema de la sudoración, ¿no? Palmar, como les decía. Y en cuanto a qué, digamos, enfermedades del cuerpo se pueden evidenciar, úlceras, gastritis, rash, ¿no? Dermatitis, caída de cabello, ¿no? Esos son la mayoría de síntomas físicos, ¿no? Que te pueden llevar incluso al cardiólogo, como les decía, ¿no? Por las taquicardias de la angustia, ¿no? Entonces, sí, entonces cuando uno tiene este tipo de manifestaciones, es importante pasar por ambas, ¿no? No solamente por la parte de la salud física, sino también por la parte de la salud mental, ¿no? O sea, una de las cosas que creo que esta pandemia nos está dejando o nos va a dejar como secuela es que sin salud mental no avanzas, así igual como sin salud física no puedes avanzar, sin Exacto. salud mental tampoco, porque la perturbación mental es terrible, ¿no? Sí, y justamente el tema se trata de manejo del estrés y ansiedad en tiempos de pandemia. Entonces, Ujú. quisiera justamente ir por ese rumbo. ¿Qué consecuencias trae el estrés y la ansiedad producto de la pandemia, ¿no? Hemos visto, ya hemos hablado un poco acerca de lo que ocurre con las madres de familia, ¿no? Pero también en las parejas, por ejemplo, si pudiéramos hablar, tú sabes que se han incrementado los casos de feminicidio, ¿no? Justamente ahora en pandemia por la convivencia, ¿no? Entonces quisiera que nos hables un poquito cómo enfrentar estas situaciones, cómo lo ves. Bueno, ahí sí, eso sí es, en el tema de violencia, sí es un tema bastante delicado, porque no es que la pandemia y el estar 24/7 conviviendo con mi pareja o mi familia va a generar un acto violento, ¿no? Porque Ujú, no es así, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo puedo convivir con mis hermanos y yo soy estrictamente ordenada y mis hermanos son desordenados. Y no por eso yo voy a agarrar un cuchillo y voy a clavar a mi hermano porque dejó la toalla en otro lugar, ¿no? O sea, ujú. la violencia no se da, o sea, no se me ocurre a mí reaccionar de esa manera, ¿no? Claro, ojo con Entonces, eso, claro. no es, o sea, no es la pandemia, no es el producto de la violencia, ¿no? Se gesta una personalidad violenta que viene contigo, ¿no? Y que simplemente este estado de estrés, de estar encerrado, de no poder salir, de no poder expresar, no tener libertad, ha hecho que esto que ya tú tienes predispuesto salga, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, si te digo en el ejemplo que te acabo de decir, lo máximo que yo puedo hacer es agarrar y gritar, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo se te ocurre hacerlo? O sea, dejar aquí, ¿acaso no te das cuenta que eso me molesta, ¿no? Que incluso tampoco es correcto hablarlo en ese tono, ni amenazante, ni gritando, pero creo que en un caso de estrés extremo que yo pueda tener producto de esta convivencia, que estamos todos encerrados, es lo máximo que yo me permitiría hacer, ¿no? No llegar a una violencia o un feminicidio, ¿no? O sea, no se me ocurre que pueda ser, o sea, no tan solo por estar encerrados, ¿no? Lo que sí está haciendo el estar encerrados es el hecho de no sentir libertad. O sea, en todo momento te sientes ahogado porque pasas simplemente de tu habitación de repente a la sala, ¿no? O a otro, al comedor. Si vives en un departamento pequeño, entonces es mucho más difícil. Y eso lo que va a hacer es que se puedan dar conatos de discusiones, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que yo recomiendo siempre es como hacer una cuarentena dentro de la cuarentena, ¿no? Buscar tu propio espacio dentro de casa y decir, ¿no? Y no hay nada mejor que la comunicación y decir, no me estoy sintiendo bien. Ahorita no me hables porque estoy de mal humor, estoy fastidiado y puedo decir algo que te haga sentir mal y que en general, yo me voy a sentir mal también, ¿no? Entonces, el verbalizar es una conducta sana y positiva, ¿no? Es una conducta de sanidad, el poder verbalizar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a verbalizar lo que sentimos. Pero antes de eso,
para verbalizar lo que sentimos hay algo que se llama aceptación incondicional. Entonces yo tengo que reconocer que estoy molesta, yo tengo que reconocer que, por ejemplo, me enciendo fácilmente y con eso no me estoy justificando, pero sí me estoy diciendo, yo me suelo encender fácilmente, te pido por favor que ahorita que estoy movilizada me ayudes a no encenderme. ¿Cómo me vas a ayudar? No diciéndome nada por ahora. Eso no quiere decir que no me importe, porque muchas de las parejas distorsionan, ¿no? Al que decide quedarse callado y no hablar, la otra persona lo interpreta como no le importa la relación, no quiere solucionar el problema, no le intereso, prefiere que estemos molestos. No se trata de repente de eso, se trata es que no tiene herramientas en ese momento para hablar y que lo que va a hablar va a ser algo que va a dañar. Entonces no tiene mucho sentido. Ujú. Pero parte de la comunicación, si no comunicamos, no vamos a poder manejarlo, ¿no? Has entrado a un tema muy interesante. Bueno, a este punto, bueno, he visto que no me he presentado, me presento, soy Katia Ujú. Chachi Espinosa, soy licenciada en educación por la Universidad Cantuta y licenciada en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, cuando dijiste comunicación, yo dije, ajá. Entonces, bueno, sobre ese punto es importantísima la comunicación interpersonal, tratando de enfocarla en aprender técnicas de comunicación que normalmente no usamos, ¿no? A veces cuando discutimos nosotros atacamos a los demás, ¿no? Entonces, es un punto muy interesante de la comunicación interpersonal que cruza con la psicología, ¿no? Para tratar de no dañar al otro, ¿no? Entonces, en ese ámbito, ¿qué técnicas de comunicación, de verbalización nos podrían ayudar en el manejo de la pandemia? En cuanto a las relaciones en el Sí, hogar, en cuanto a las relaciones en el hogar. yo creo que para mí una de las cosas que siempre recomiendo cuando se trata de decir algo que puedas, no pueda no gustarle al otro es siempre hablar en la primera persona del singular. Yo siento de que estás molesto porque, Ujú. ¿no? Le dices, ¿no? Yo siento que estás molesto porque, muy bien. Claro, ¿no? Entonces ahí le dices qué es lo que tú estás sintiendo, porque una cosa es yo siento, a mí me parece, me he dado cuenta que estás molesto porque no me has hablado, estás con el ceño fruncido, estás encerrado en tu cuarto, ¿no? Estás muy callado. ¿Es esto así o yo lo he interpretado mal? Entonces, siempre en la primera persona del singular, porque cuando no lo haces en la primera persona del singular, lo que vas a hacer es atacar y vas a decir, tú no me hablas, tú estás molesto porque no me hablas. Entonces, tú estás atribuyendo algo, estás concluyendo que la otra persona está molesta. Entonces, la otra persona te puede decir, no, estoy pensativo, estoy triste, ¿no? Estoy preocupado por otra cosa, no es contigo, o sea, es con otra cosa que está en mi mente rondando, ¿no? Ujú. Entonces, cuando uno habla en la primera persona del singular, saca esta mochila de personalizar y de echarle la culpa al otro, ¿no? Asumir, ¿no? Lo que se llama una inferencia, ¿no? Asumir lo que la otra persona está pensando, sintiendo, cuando no debe ser así. Los seres humanos somos especialistas en sacar conclusiones anticipadas, ¿no? Eso se llama inferencias. Por ejemplo, voy a presentar un informe y mi inferencia es, me lo van a corregir. O sea, ¿cómo sabes que te lo van a corregir? ¿No? O sea, ¿dónde está escrito que te lo van a corregir? ¿Cómo puedes saber algo que va a pasar en un futuro? Todavía no has presentado tu informe, ¿cómo sabes que lo van a corregir? Y no solamente dicen eso, me lo van a corregir y me va a escribir un mail horrible diciéndome que todo lo tengo que cambiar. ¿Cómo sabes todo eso? ¿No? Entonces, uno mismo hace la inferencia. Ujú. Y, por ejemplo, igual cuando uno tiene esta comunicación interna que viene a hacer esto, también lo puedes decir así en la primera persona de singular. Voy a presentar mi informe, no estoy segura si tendrá algunas fallas, pero si las tiene, seguramente me van a dar una sugerencia. Estoy diciendo lo mismo, me van a corregir mi informe, me van a mandar un mail de repente corrigiéndolo, pero no le pongo toda esa carga. ¿Mm? Ujú.
O sea, siempre nos ponemos en el peor caso, ¿no? Pero creo que Oh, en algún momento hemos escuchado esa vocecita que nos dice, ya, ¿qué cosa es lo peor que podría pasar? Pero en ujú. realidad vivimos pensando en lo peor que nos podría pasar todo el tiempo y más Pero nos genera ese... aseverando que nos va a pasar lo peor. Vivimos aseverando que va a venir lo peor, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día escuchaba en un paciente que me decía, y es que a mí me va a dar el COVID. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que mi cuerpo no responda. ¿Y cómo sabes que tu cuerpo no va a responder? Ujú, ujú, ¿No? O sea, ¿por qué aseveras? ¿Con dónde está la certeza? O sea, ujú. ¿qué evidencias tienes tú para decirme que tu cuerpo no va a responder? ¿Cuál es tu evidencia para decirme eso? Es algo que tú estás construyendo en función de una interpretación, ¿no? Y no porque a esta persona se contagió, no necesariamente te vas a contagiar ahorita, en este instante. Que estás aseverando que tu cuerpo no va a responder ahorita, ¿no? Entonces, Sí, es que está la sensación de que no puedes controlar, ¿no? Lo que no puedes controlar te asusta. Y como te asusta, no puedes manejarlo y lo das porque no tiene solución. Entonces, eh, claro, eso es y una sobre falacia, ¿no? Y sobre todo porque ahorita estamos viviendo en incertidumbre, no sabemos absolutamente nada, no puedes planear nada, ¿no? O sea, no puedes decir el próximo año quiero juntar dinero para irme a tal lugar de vacaciones con mi familia. No puedes, porque no sabes si lo vas a, no vas, vas a poder, vas a poder viajar empezando por ahí, ¿no? Si te van a permitir el viajar, si el viajar va a ser seguro o no va a ser seguro. No sabes absolutamente nada. Entonces, vivir con la incertidumbre no es nada fácil, ¿no? Los ansiosos vivimos todo el tiempo pensando en el futuro y en la incertidumbre, ¿no? Entonces, ahorita esta situación de pandemia nos está llevando a poder convivir con la incertidumbre y simplemente confiar. Y yo siento y siempre sostengo que el virus, este bendito virus, lo que ha hecho es quitarnos la autoconfianza, ¿no? No nos sentimos capaces de, o sea, no confiamos ni en nuestra propia capacidad de cuidarnos, ¿no? Porque estamos todo el tiempo en la verificación. Me lavé las manos, te lavaste las manos y por ejemplo esa es una de las situaciones que genera angustia en las familias, ¿no? O sea, uno de los familiares en su angustia de querer proteger y proteger a los suyos se vuelve un ente persecutorio. Y está que persigue, ya te lavaste bien, ya hiciste esto, no has desinfectado lo suficiente, eso está mal, mejor déjamelo a mí, yo lo hago. Entonces, todo el tiempo está ahí, ¿no? Calificándote y descalificándote al mismo tiempo, ¿no? Eso, ¿y cómo podríamos manejar la ansiedad frente a los protocolos de seguridad que no cumplimos o que vemos que la gente no cumple? Bueno, no lo sé. Yo creo que no puedes controlar lo que es de la afuera, ¿no? O sea, tú no puedes ir por la ciudad controlando que la otra persona se puso su mascarilla, no se la puso, limpió o no limpió. Tú puedes controlar lo que haces tú y los tuyos. Entonces, en casa lo que tienes que hacer es sentarte y decir, mire, ¿no? Tienes un hijo adolescente que todo le llega, tienes uno de 22 años que también está pues todo fastidiado porque no puede ir a bailar, no puede hacer la fiesta, no puede conocer a nuevas personas, entonces también dentro de su etapa de desarrollo también se están limitando, ¿no? Mucho este tema del desarrollo social, ¿no? Y el desarrollo emocional también. Entonces, y tú eres una mamá que está preocupada, muerta de miedo por el virus, ¿no? Entonces, lo único que te queda es dialogar y decir, miren, a mí lo que me da calma es que se quiten los zapatos, y entonces haces toda una lista de cosas que quieres que en tu casa lo puedan hacer. O sea, y les dices, ¿no? Por la armonía que tenemos que tener, por devolverme esa tranquilidad, por darme paz y por una cuestión de ser responsables con los otros, vamos a hacer este protocolo y necesito que se comprometan a hacer esto. Así ya no me van a escuchar a mí estar detrás de manera persecutoria viendo si te cambiaste, hiciste, te lavaste, no te lavaste, desinfectaste, ¿no? Entonces asumamos esa responsabilidad dentro de casa. Entonces creo que de esa manera pues se puede ir manejando y la constancia y la costumbre y el acto va a ser que también lo puedas hacer afuera, ¿no? Claro, eso es importantísimo, importantísimo. Un ratito que me están llamando justo. Un Ujú. segundito, voy a parar esto. Y ahorita volvemos. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí. Bueno,
A los ojos de ustedes ha sido una pausa, pero muy chiquitita, microscópica. Y bueno, estamos tratando el manejo del estrés y la ansiedad en tiempos de pandemia. Estamos con la psicóloga Regina Angulo y quien les habla, Katia Chachi. Vamos a continuar hablando acerca del manejo, ¿no? Cómo podemos manejar la ansiedad en estos tiempos de pandemia, sobre todo cuando vemos que otras personas no utilizan los protocolos, ¿no? Ya hemos hablado de que podemos solamente manejar lo que está a nuestro alcance, ¿no? Lo que es externo y no lo podemos manejar, no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, pero en este caso, eh, por ejemplo, vemos que una persona se nos acerca, se nos pega y tal. Claro, nosotros le podemos decir, no te pegues, ponte más, pero a veces nos da miedo y nos estancamos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y nos pone en un Ujú, estado más inmanejable, ¿no? Entonces, ujú. yo he visto de esos dos casos, ¿no? Gente que se altera y grita diciendo, no te pegues, ¿no? Y hay otras personas que se quedan estáticas y como que se les ve un poco más preocupadas y ansiosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, cuál sería lo más equilibrado, digamos, para hacer en estos casos, ¿no? No de lo que nosotros podemos controlar, sino de lo que no podemos controlar. Lo que pasa es que cuando nosotros no podemos controlar algo y tenemos este pensamiento de exigencia, él debería ser responsable, él debería saber que tiene que usar la mascarilla. Ujú, Es un irresponsable, por eso estamos como estamos, ujú, ¿no? Por eso es el número de contagios, porque la gente es muy irresponsable. Y empezamos nosotros mismos a no contaminarnos con este tipo de pensamientos y terminamos pues gritando, ¿no? O sugiriendo que use la mascarilla de una manera violenta, ¿no? ujú, Incluso culpabilizándose, por tu culpa tu familia se va a morir, ¿no? O sea, ujú, frases, o sea, tan duras y tan fuertes, ¿no? Que lo único que denotan o develan es nuestro nivel de angustia, ¿no? Y esta angustia sale a modo de agresión. Entonces, frente, por ejemplo, a ese ejemplo, ¿no? Que tú ves que alguien se te acerca demasiado, otra vez, ¿no? En la primera persona del singular. Discúlpeme, pero siento mucho temor. ¿Podría quedarse ahí, por favor? ¿No? Yo siento temor, yo asumo lo que siento, ¿no? No decir, no se me acerque, ¿no acaso no ujú. se da cuenta que tiene Claro, que estás que atacando. mantener, claro, que tiene que mantener la distancia, no se acuerda? O sea, ¿por qué atacando, no? ¿Por qué no asumiendo la parte que a ti te toca, lo que tú estás sintiendo? Decir, discúlpeme, pero me está angustiando, se está acercando mucho y yo siento temor. Le estás diciendo lo mismo, le estás diciendo, por favor, guarde su distancia, ¿no? Pero no se lo estás diciendo de una manera y estás asumiendo la parte que te corresponde. Tú sientes temor, él de repente no, pero tú sí. Entonces ahí viene nuestra calificación, ¿no? Él también debería sentir temor. ¿Por qué? Él no debería sentir temor. O sea, ¿por qué él debería sentir temor? ¿No? De repente lo puede sentir como no lo puede sentir, no está obligado a sentirlo. Pero yo sí siento el temor. Y yo sí, frente a ese temor, lo verbalizo y lo digo, lo expreso. No lo exijo. Ujú, Claro, yo creo que no dejamos ir, tenemos como un afán de hacer que la otra persona haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? ujú. Y Y en no este podemos contexto, dejar ir. ajá, donde ¿Cómo? todos Perdón. son reglas, en este contexto más donde hay muchas reglas, ¿no? No puedes usar, por ejemplo, ¿no? Ayer yo fui tempranito a la iglesia San Pedro Ujú, y yo no sabía, como yo no salgo mucho, no sabía que se tenía que usar protector facial. Y he estado de 7 de la mañana en la iglesia y el chico me dice, no puedo entrar sin protector facial. O sea, si yo estuviera con toda una carga negativa, ¿no? Fastidiada, molesta, estresada, pero qué barbaridad, ahora en qué momento, ahorita, ¿cómo voy a conseguir a esta hora, 7 de la mañana, una careta facial, ¿no? Entonces, no, lo que hice fue, o sea, esas son las reglas, me incomoda, o sea, lo único que le dije fue, ay, no me diga eso, voy a tener que caminar un montón hasta conseguir una. Ni modo, o sea, pero asumí lo que me pasa, o sea, dije, a mí me incomoda, ¿no? Y de manera muy, o sea, de manera muy interna dije, ay, qué barbaridad, o sea, bueno, ya.
O sea, qué fastidio tener que caminar. Pero bueno, o sea, me incomoda. No al punto de decir, ay, qué barbaridad, hacen leyes tontas, ¿no? Donde eso ni siquiera te protege, es una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y todo lo que se me puede ocurrir a mí para poder justificar, ¿por qué no? O sea, para poder justificar mi cólera de en ese momento, no tener las cosas y retrasarme y todo lo que implica, ¿no? Entonces es como tú lo asumes, ¿Y ¿no? cómo lo asumiste? Tuve que caminar hasta el mercado central y esperar a que abran las tiendas para poder para poder conseguir un protector facial. Felizmente abrieron bastante temprano, entonces ya pude comprar uno, lo desinfecté y entré. Esa fue tu solución. Es Claro, que o sea, muchas pero veces asumir la solución, ¿no? O como sea, que la echamos asumí. la culpa a los demás, ¿no? O sea, no asumimos la responsabilidad por un tema también de ego, ¿no? De orgullo. O sea, ¿cómo yo voy a decir, eh, cómo yo voy a decir eso, ¿no? ¿Cómo yo voy a decir que me No me siento con equivoqué, ¿no? terror? ¿Cómo voy a decir que yo me siento, cómo voy a exponer mis sentimientos, mis pensamientos? Claro. Bueno, O por ¿no es cierto? ejemplo, ¿no? En ese momento, si yo tuviera otro tipo de personalidad, diría, donde me autocondeno siempre, diría, soy una tonta por no saber que ¿cómo se llama? Que las iglesias tienen que tener protector facial. O sea, cuando el Señor me dijo, no, para entrar a las iglesias hay que tener protector facial. Entonces lo que yo le dije, disculpen, no sabía, o sea, no he leído sobre eso. Y ya, pero eso es asumir, o sea, yo asumo de que no Ujú, leí y por no leer ujú. no me hace ser una tonta, ¿no? Entonces no tengo que molestarme, pero la mayoría de personas se molesta por eso, porque esa situación los hace sentir tontos, entonces al sentirse, entre comillas, tontos, tienen estas conductas reactivas, ¿no? Ujú. Y es el otro el que tiene la culpa, ¿no? Sí, Ah, porque en mi rabia yo podría haber dicho, pero aquí no tienen ningún cartel que diga eso, pues no lo ajá. asumo, no asumo mi O deberían responsabilidad. de tenerlo en su página web y no sé, si Exacto. ni siquiera hemos revisado la página web. O no lo asumo, o sea, no, por ejemplo, tener una respuesta como, aquí no dice, deberían tenerlo aquí para yo no estar preguntando. Eso no es asumir la parte que te corresponde. No sabía. ¿Cuál es el problema de no saber? Tiene solución. Claro, Claro, la claro. solución me lleva a caminar, nada más. Me toma tiempo, sí, me canso, sí, pero hay solución. Claro, el estrés o la ansiedad, el estrés llega Ujú. cuando tienes tantas cosas que hacer y solamente te faltaba quizás tenías que hacer muchas cosas en la mañana y ese tiempito te quedaba justo para ir a misa y entonces si es que ya no puedes ponerte la mascarilla, ya no puedes ir a misa, por ejemplo, o hacer la actividad que tenías que hacer y eso es lo que le da una carga más de enojo, ¿no? Entonces, Ujú. todas estas cosas tendríamos que conocernos, nuestro temperamento, tendríamos que conocer, y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo podemos conocer que somos, o sea, podríamos estar enfermos de personalidad o que podríamos carecer de algunas habilidades que nos lleven a mejorar nuestra tolerancia a la frustración, quizás? No sé si nos puedas hablar un poquito de eso, cómo podemos conocernos más en función de eso, ¿no? Yo creo que de repente podríamos decirnos a nosotros mismos una pregunta, ¿no? ¿Por qué esto me genera tanta cólera? ¿No? O sea, porque si supongamos que yo me haya molestado y haya dicho, ah, qué barbaridad, pues, deberían tener las cosas aquí, ¿no? De la careta. O sea, ¿por qué por una careta me pongo así? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que realmente me está molestando? ¿Realmente me molesta no haber visto la careta? ¿Eso me molesta o me molesta de repente haber quedado como una tonta por no saber que tenía que llevar una careta? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está detrás de mi enojo? ¿No? Entonces también cuando dentro de casa, ¿no? Tu hijo se enoja contigo, lo ves muy molesto, muy muy rabioso, ¿no? Muy contestón, ¿no? Lo primero que podemos asumir es decir, está un malcriado, pero antes de decir que está un malcriado es, ¿qué me está queriendo decir con su enojo, ¿no? ¿Qué reclama? ¿Qué le disgusta? ¿No? ¿Con qué no está tranquilo para que esté renegando así? Creo que esa es la primera pregunta que
que nos tenemos que hacer, ¿no? Empezar a hacer como un insight, ¿no? Un reconocimiento en el día de qué cosas me han hecho sentir bien y qué cosas me han perturbado y en qué nivel me han perturbado. ¿Ha sido terrible? ¿Ha sido horroroso? ¿O simplemente ha sido incómodo, ¿no? Entonces, otra pregunta para manejar este nivel de frustración es una muy sencilla, ¿no? Y es decir, esto que está sucediendo y que me está enojando, ¿es algo horrible que no lo puedo soportar? ¿O es algo incómodo que me está costando, pero lo puedo manejar? ¿En dónde me coloco? No es algo horrible. Entonces, si es algo horrible, ahí viene lo que tú decías, que careces de habilidades emocionales para poder manejarlo. Ujú. Ujú. Y hay que reconocernos, ¿no? Porque como esto no te enseñan en la escuela, Mm. aunque sí sé de un instituto que lo enseña desarrollo personal, donde he enseñado, y pero en muchas otras instituciones no se enseña desarrollo personal, por eso hasta venden cursos de desarrollo personal porque no te los enseñan en la escuela. Claro, hay el curso personal social, debes de tratar mejor, pero no ahondan tanto, ¿no? En la parte, esto de las técnicas de manejo de emociones, ¿no? Y eso es lo que tal vez hiciera falta en la currícula nacional, es lo que veo, ¿ah? Sí. Y, y bueno, dentro de los tips o consejos que les pudiéramos dar a aquellas personas que nos están escuchando, eh, por ejemplo, cuando tenemos casos ya que pasan más a la frontera de lo clínico, tú que eres especialista en psicología clínica, por ejemplo, cuando una persona ya demuestra que le están sudando las manos, que se pone nerviosa ya ante alguna circunstancia, que se pone a temblar y que ya no, o sea, literalmente ya no es algo eh, solamente en del pensamiento, ¿no? Ubicado en el pensamiento, sino más bien es algo ya externo, ya no tanto como una enfermedad como una taquicardia o dolores de cabeza, sino ya es manifestaciones externas de ansiedad. Que, bueno, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos aconsejarles a las madres de familia si el niño quizás está enfrentando a esos temas? O si uno mismo, ¿no? Porque a veces uno mismo también puede empezar a manifestar la ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? ¿Cómo podríamos manejarla en esos casos? Bueno, cuando este tema ansioso ya se vuelve generalizado, es decir, cuando ya cualquier situación te lleva a la taquicardia, a la angustia, a la sensación de que no tiene solución, ¿no? Y que tú no lo puedes manejar y que te sobrepasa, ¿no? De una forma ya, de sobremanera, ¿no? Te sobrepasa. Ahí sí es importante el poder trabajar ya en un espacio psicoterapéutico, ¿no? Ujú. Entonces, si hay y si aún así dentro del espacio psicoterapéutico es muy complicado, ya el psicólogo clínico evaluará si se hace una interconsulta psiquiátrica donde a partir de la toma de una medicación bajan los niveles de ansiedad en el organismo y la persona se permite escuchar y se permite, digamos, pensar en lo que tú le estás diciendo como terapeuta para manejar la ansiedad, ¿no? Porque hay personas, o sea, hay tipos de ansiedad y hay algunas que llegan a sesión donde por más que tú hagas la técnica, hables, no resulta de manera inmediata, ¿no? Entonces es ahí porque la persona está inundada con tantos pensamientos catastróficos que no, o sea, por más herramientas que tú le des para acompañarlo, le es difícil, ¿no? Entonces ya en esos casos, ¿no? Y donde también el tema de la ansiedad está evitando el desarrollo normal de la persona, ¿no? Sus actividades de vida diaria ya las está trastocando, ¿no? Por ejemplo, lo que disfrutaba ya no disfruta, ¿no? Si antes, por ejemplo, podía salir a caminar, ahora ya ni quiere pisar la calle, está todo el día encerrado. Entonces tú ves ciertas conductas que te dan una alerta de que la persona no está pudiendo manejarlo a pesar de que tiene el acompañamiento. Entonces ahí sí el psicólogo verá de hacer una interconsulta psiquiátrica, ¿no? Entonces ya el tema de la medicación más el tema de la psicoterapia, ambos ya trabajan de la mano y la persona pues digamos que empieza a manejar y empieza a regular esta ansiedad, ¿no? Como te digo, la ansiedad es una emoción,
todos la tenemos. Algunos la tenemos como, somos de tipo de personalidad más ansiosa y otros no, pero todos tenemos ansiedad en algún grado, ¿no? No hay nadie que no se haya sentido ansioso por lo menos una vez en su vida. Y en este contexto de pandemia, yo creo que no haya nadie en este mundo que no haya dormido una noche preocupado de qué va a suceder en el futuro. ¿No? Todos, al menos una vez, hemos quedado despiertos diciendo qué está pasando. Ujú. A propósito de esos pensamientos, me gustaría que nos dieras algunos, o sea, porque yo sé que en la terapia cognitivo-conductual eh, no eliminan todo el conocimiento que tenemos, sino que los cambian, ¿no? Algo así, no sé cómo Claro, nos... se da una reconstrucción, ¿no? Ujú, del pensamiento, ¿no? Una reestructuración del pensamiento, ¿no? Entonces, ujú, los pensamientos que pueden ser muy negativos, los acercas no al punto de ser positivos, pero sí los aterrizas a la realidad, ¿no? ujú, Eso es lo que se busca, transformarlos como a modo de una autoinstrucción que sea más real, ¿no? Por ejemplo, si yo me contagio, mi cuerpo no va a responder y moriré. Entonces, ¿cómo reconstruyes eso? No sé si no se podría decir de manera positiva, ¿no? Pero sí de repente más real. Y de repente poder decir algo así como, si me enfermo, tengo el temor de que mi cuerpo no responda. Sin embargo, o sea, yo me alimento bien, cuento con un seguro, conozco a un doctor, entonces te das todas las herramientas que tienes para manejar esa situación, ¿no? Y no necesariamente va a suceder como mi cabeza lo está diciendo, como mi miedo lo está diciendo, porque es en realidad el miedo que habla, ¿no? ujú. Ah, ok. Entonces, en esa tarea de reconstruir, No es ¿qué fácil, frasecitas o qué pensamientos podríamos reemplazar ante esos negativos? Porque sé que es una tarea titánica, ¿no? Eso de que siempre no es estamos fácil. pensando, ay, no, no sé qué va a pasar, y ahora qué va a pasar, y ahora qué va a pasar, con algo más positivo. ¿Qué Yo creo frasecitas nos podemos... Yo creo que lo que hay que hacer es parar, o sea, frenar el pensamiento en los pensamientos recurrentes, o sea, el pensamiento recurrente y catastrófico, ¿no? Que viene uno tras otro. Porque no te viene un pensamiento, te vienen varios pensamientos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Esto va a terminar mal. Y un montón de pensamientos más, ¿no? Entonces, en ese momento que tú estás, tú tienes que decir, hey, o sea, esto me está ayudando a ver, ¿en qué me ayuda a mí estar pensando que mi cuerpo no va a responder y A, B, C, D, todos los pensamientos que has identificado, ¿no? Entonces, para ponerles un alto, ¿no? Porque si uno no pone un alto al pensamiento catastrófico, ¿no? Esta serie de pensamientos van a venir uno detrás de otro, sin límite. Entonces ahí me va a generar una angustia tremenda, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es frenar el pensamiento. Y Frenar el pensamiento. la primera frase para frenar estos pensamientos es, ¿y en qué me ayuda estar pensando así? ¿No? O sea, ya sí estoy preocupada, sí tengo temor, como todos tenemos temor, pero ¿en qué me ayuda estar pensando así? ¿No? ¿Acaso porque yo lo pienso va a suceder? No, no necesariamente. ¿No? Existe una posibilidad que te contagies, siempre está, como también está la que no te contagies. O sea, todos se manejan en 50%, o sea, 50-50, ¿no? Por ejemplo, si tú estudias para un examen, hay la probabilidad que saques una buena nota, tanto como la probabilidad que tú saques una buena nota. Siempre están las dos. Pero ¿por qué irte por la que no? O sea, por qué irte hacia la que no vas a salir una buena nota? ¿Qué nos aconsejas entonces para estas elecciones? Por supuesto, sin decir por quién vas a votar ni, ni nada por el estilo, pero ¿qué nos aconsejas para que en estas elecciones, porque la gente anda estresada hasta cuando opina, ¿no? Entonces, vamos a relajarnos un poco y mirarnos un poco como personas que también estamos sufriendo con todo esto de la pandemia y también estamos teniendo dificultades para elegir a la persona idónea que nos va a gobernar, ¿no? Entonces hay un montón de no tengo la menor idea de lo que vaya a pasar, pero por lo menos puedo manejar mi control emocional de lo que yo puedo manejar, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar en eso?
Pero exactamente que no pelear, el no discutir con el otro por defender una postura, ¿te refieres? Sí, podría ser. O tú no lo aconsejas. Tú sí aconsejas que si uno quiere discutir con alguien porque está, digamos que va por una postura en específico, lucha por sus convicciones, y eso es normal, ¿no? Yo creo que eso sí es normal, ¿no? Pero al punto de enfrentarnos Demasiado. entre peruanos y generar violencia verbal, eso es lo que yo no sé si es que es tan productivo. Es que lo que pasa es que ahí detrás está algo que se llama las exigencias, ¿no? Entonces es, tú deberías pensar como yo. Ujú. Ese es el pensamiento que está detrás. Entonces, como la otra persona no piensa como tú o como yo, entonces me molesto, porque tú deberías, ¿cómo no te vas a dar cuenta lo que vas a hacer? ¿Acaso tú no sabes todo lo que esta persona hizo o lo que la otra persona ha hecho? ¿Cómo se te ocurre que vas a votar por alguien que, ¿no? Entonces, este tipo de frases que colocan o descalifican al otro y colocan una exigencia son las que generan el conflicto. Porque si tú pensaras, yo ya tengo decidido por quién voy a votar, Ajá. ¿no? Entonces, si tú pensaras, bueno, yo ya sé, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, pero sin embargo, me asumo lo que sí me gusta de esta persona. Te escucho, ¿no? Entonces la otra persona da sus razones que no son iguales a la mía, o sea, mi pensamiento es en ese momento, porque él debería pensar igual que yo. Ujú. Entonces es una cosa de, te escucho, o sea, te escucho y comparto, ¿no? Exacto. No te quiero Libremente. convencer, porque lo que pasa es que como tengo detrás el pensamiento, tú deberías pensar, porque encima es, tú deberías pensar igual que yo, porque por tu culpa nos vamos a ir a Michi como país, ¿no? Y los dos tienen, o sea, en este contexto, ambos, o sea, ambas, ambas ambas corrientes tienen las razones poderosísimas para decir, o sea, por tu culpa, si votas por vamos a irnos o sea, al abismo, y por tu culpa, por si votas por esta, también nos vamos a ir al abismo, ¿no? Entonces, ambos candidatos tienen razones muy poderosas, ¿no? Para echarse la culpa, pero no las personas, ¿no? O sea, tú Y no el, eres el y el tercer candidato. candidato, si votas en blanco, nulo, viciado, es que no confías en el país. O sea, cualquier cosa, o sea, no hay salida, cualquier cosa está mal. Cualquier cosa. Exacto. Y Entonces, es porque vamos exigiendo al otro, ¿no? Él debería pensar como yo y por su culpa ujú, vamos a estar, ¿no? Entonces, echando y trasladando la responsabilidad, ¿no? Yo sí, creo que no es el afán de convencer, es el afán de exponer, ¿no? O sea, yo exponer ideas. expongo, claro, yo expongo esto porque lo he leído, porque me he convencido, porque apuesto, ¿no? O sea, incluso decir, no estoy convencida, ¿no? O convencido de este personaje por el que voy a votar, pero apuesto por ese lado, porque el otro me parece más difícil. Y punto, ¿no? O sea, no tienes que tratar de convencerlo, no se trata de convencer al otro, ¿no? Se trata de aceptar esto que tanto llamamos las diferencias, ¿no? Claro. Que alguien no piense como tú es diferente. En Diferente. comuni Sí, no, de todas maneras. En comunicaciones, nosotros, en comunicación política se maneja mucho lo que es la espiral del silencio. Entonces, la espiral del silencio habla acerca de que mucha gente para las encuestas dice que va a votar por alguien, pero en realidad está pensando en votar por otra persona, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso no le hace bien porque esto de comportarse con miedo y mentir es una especie de doble discurso, doble vida, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo bueno, uno tiene derecho, en fin, a no, porque el voto es secreto. Eso en primer lugar, de todas maneras, ¿no? Lo dice la Constitución. El voto es secreto, igual, libre y no sé qué otros puntos más, pero tienen derecho, ¿no? Pero no sé si tengas tú una opinión sobre, sobre este tema de la espiral del silencio. Es aconsejable? ¿No es aconsejable? Yo creo que en este contexto, donde todo el tiempo está siendo lapidado por lo que dices, esto nos lleva a pensar en que es mejor estar en esto que comentas de la espiral del silencio, ¿no? Me va a generar mayor calma porque me voy a poder acomodar a cualquier grupo.
¿no? O Ujú. simplemente no dices, todo el tiempo dices, no estoy indecisa, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿no? Pero yo creo que las personas que utilizan esta forma de expresarse o de conducirse, lo hacen también por un tema de querer evitar el conflicto, ¿no? Querer agradar, ¿qué habrá detrás de la personalidad porque es un tipo de personalidad que actúa de esa manera, no creo que todos actuemos así, ¿no? Ujú. Entonces hay algunos que podemos ser más abiertos, otros que podemos ser más francos, otros que podemos ser más silentes, ¿no? Como esto O que más vamos. rápidos en decidir también, ¿no? Sí, claro. Ujú. Yo lo que aconsejo en este contexto es simplemente leer, leer, leer todo lo que podamos leer y sobre ello esto, elegir, ¿no? Y elegir con una convicción de que uno también como ciudadano y como sociedad civil va a estar vigilante a eso, porque en este contexto donde hay tantos extremos, votar por uno por el otro no está siendo fácil votar, o sea, estás este, de una manera tácita, estás coactado para votar, ¿no? Ujú. Entonces, porque tienes que, es un contexto muy, 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 emocionalmente muy complicado también, ¿no? Porque muchas personas van a, digamos que todo un discurso de vida que han tenido, van a tener que retractarse, ¿no? Y esta sensación de sentir que te traicionas a ti mismo por ir por uno o por el otro, ¿no? No, 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 no debe ser fácil, no Sí, es fácil. te pregunto esto porque yo sí la tengo clara, aunque no la tuve clara al inicio, porque yo tenía votado, eh, pensado votar por otro candidato, pero al tener esta realidad yo dije, ¿por qué? Me jalaba los pelos y decía, y decía, ¿por qué Creo que está ese sucediendo? Bueno, día todos han esperado hasta el conteo de la OMPE. sí, voto a Todo voto. el país, Y, todo el país y ha esperado hasta sí, y luego de que tenemos esta realidad, digamos que me tomé una semana para, bueno, unos días para pensarlo y dije, no, ya, está definitivo esto. Entonces, pero yo veía que otras personas no la tenían tan claro y yo decía, pero ¿cómo es posible? Por su culpa, por su culpa. Y entonces, como antes, no votaron por mi candidato, ahora estamos en esto, ¿no? Entonces, este pensamiento yo decía, no, pero ellos no tienen la culpa, ellos no tienen la culpa. Ha sido proporcional porque las encuestas estaban para cualquiera, ¿no? Entonces, hay un momento que no sé, las trampas de la mente, las trampas de la convivencia, ¿no? De liberarnos de la responsabilidad. Y es ahí, pues, que, bueno, tenemos que adentrarnos a nosotros mismos y pensar en escuchar al otro, ¿no? Entonces ahí viene lo de la empatía, que muchas veces nos hace falta. ¿Qué otras características saludables para el manejo de la ansiedad que quizás pudiéramos tener en claro para poder investigarlas después, quizás con la audiencia? Por ejemplo, está el manejo de la empatía, asertividad. ¿Qué otras ayudas podríamos encontrar o habilidades para poder manejar? Como te decía antes, ¿no? El reconocimiento de nuestro ritmo, ¿no? El aceptar que nosotros nos está sucediendo eso y eso no es malo, ¿no? El poder reconocer este ritmo de cómo yo manejo las situaciones, ¿no? Qué me cuestan y qué no, reconocer de repente qué situaciones activan la ansiedad frente a qué situaciones yo me pongo ansiosa, ¿no? No todas las situaciones me van a poner ansiosa, ¿no? Hay determinadas situaciones que me activan, pero como te decía, no es la situación per se la que genera la ansiedad, es la interpretación de la situación la que genera la ansiedad, no la Ujú. situación en sí misma, ¿no? Porque, por Desde tu ejemplo, punto de vista. claro, tú y yo podemos presentarnos a un examen, no sé, de admisión hacia una maestría, ¿no? Ujú. Y tú puedes decir, yo confío en que puedo hacerla. Y si no sucediera, no habría problema, ¿no? Porque tengo A, B, C, D alternativas para hacer hasta que logre volver a postular o hasta que logre ingresar a la maestría. Por ejemplo, ese es todo tu discurso, ¿no? El mío, por ejemplo, es, no, si yo no ingreso a esta maestría me muero porque es lo que más en mi vida he deseado, ¿no? Y si yo no lo logro, entonces soy una tonta porque María ya ha hecho esta maestría
fulano ya hizo esta maestría, mengano ha hecho otra mucho más complicada que esta, y yo no voy a poder hacer esto, si yo no lo consigo, entonces soy un desastre. Entonces yo tengo un manejo muy equivocado de la situación y una interpretación muy equivocada de la situación, ¿no? Las dos nos estamos enfrentando a la misma situación. La situación es la misma. Nosotras ambas nos vamos a sentar en una carpeta y vamos a hacer una presentación para ver si ingresamos. Pero tú lo manejas de distinta, lo interpretas de distinta forma y yo de otra. La tuya es mucho más saludable que la mía. Y la tuya no niega tu miedo, o sea, no dices, porque tampoco te vas al otro extremo y dices, yo voy a ingresar a esta maestría, porque puede ser que no. Tú dices, si logro ingresar, entonces voy a estar feliz. Y si no sucediera, entonces puedo hacer esto, hasta que pueda conseguir la maestría. Entonces ahí tú no estás invalidando tu miedo. Está también el miedo de no ingresar, ¿no? O la pena, la emoción que se genera. Entonces, en cambio yo lo veo de manera catastrófica. Entonces es cómo interpreto la situación, lo que genera y lo que hace que se sostenga mi miedo, mi angustia, y en este caso mi ansiedad. Ujú. Hay otro tema que me gustaría tocar antes de entrar a las técnicas ya propiamente dichas para de manejo de ansiedad. Em, Esto de la respiración y eso para practicar un poco, para enseñar un poco cómo se podría hacer desde la psicoterapia. Em, pero quisiera ahondar un poquito en el tema del emprendimiento. Hay personas que han perdido el trabajo y son muchos peruanos que ahorita están sin trabajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay gente que emprende, hay otras que no emprenden, y los que han emprendido, otra vez la cuarentena, están endeudados, y entonces, pero felizmente el gobierno ha mencionado que durante un año creo que van a tener eh, o eso están en proyecto. Bueno, no estoy a ciencia cierta, no tengo el dato, pero sé que se están tratando de ayudar a los emprendedores que se han pedido préstamos, tratando de hacer más largos los plazos, ¿no? De pago, ¿no? Entonces, a este nivel, ¿cómo se puede manejar la ansiedad dirigido a estas personas, ¿no? Sobre todo a los emprendedores que tienen miedo de emprender, número uno, a los emprendedores que ya han emprendido y que están con los préstamos encima. Y en tercer lugar, a las personas que, bueno, ahorita no tienen trabajo, ¿no? Mm, Qué difícil, ¿no? No poder estar ansioso frente a esa situación. Son situaciones más extremas, ¿no? Es inevitable no estar ansioso, ¿no? Pero de repente, como te digo, es trabajar el tipo de pensamiento, ¿no? ¿Qué Ujú. es lo que estoy pensando en este momento? ¿No? ¿Cómo estoy mirando la situación si lo miro de manera catastrófica, por más que pueda ser una situación muy adversa, ¿no? Porque no tener trabajo, tener deudas, o sea, no es fácil, no es fácil pensar en positivo frente a ese contexto, ¿no? Entonces, primero hay que reconocer el contexto y decir, o sea, ¿cómo no me voy a poder sentir molesto, triste, frustrado frente a una situación así? O sea, es válido, ¿no? Y de ahí empezar a trabajar otra vez qué pensamientos pueden estar surgiendo dentro de cada persona para poder manejar esta situación en particular y tratar de buscar alternativas de solución, ¿no? Es difícil pensar en lo que pienso o en lo que uno piensa. ¿Cómo podríamos ayudar a fijar o a fijar eso? Número uno, creo que es descubriéndolo frente a un profesional. Eso es lo más idóneo. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros en casa? Quizás con ayuda de un lápiz y papel, una libreta de apuntes, una agenda. Podríamos poner como un registro, ¿no? Es Ujú, decir, empezar a contabilizar cuántas veces me he sentido ansioso en el día, primero, ujú, ¿no? Como un poco para reconocer el sentimiento ujú. de la ansiedad. Entonces haces como una especie de palitos para reconocer cuántas veces al día, o sea, al final del día cuentas cuántos palitos has hecho, ¿no? Oh, Para ver, de una manera, o sea, te lo digo de una manera muy concreta, ¿no? Empezando desde lo concreto. Lo segundo es identificar qué situaciones, en qué momentos del día o frente a qué situaciones me he sentido así.
¿no? Y ahí identificas, ¿no? Me sentí así cuando, no sé, vi la televisión, cuando me fui a comprar al mercado, cuando me llamó tal persona, ¿no? En qué momentos fue que se despertó, claro, se despertó esta angustia, ¿no? Esta sensación de ansiedad. Y después ubicar los pensamientos, qué yo pienso, ¿no? O sea, cuando mi prima me llamó a darme la noticia, ¿qué es lo que yo pensé? ¿No? Entonces ahí los escribes. Entonces una vez que los vas anotando, vas descubriendo cómo vas pensando. Y de repente cuando los lees, te das cuenta que en algunos casos han sido muy catastróficos, en otros casos ha sido sobredimensionada la angustia, no es tan real, no es tanto así. Entonces ese ejercicio de escribirlos te va a dar cuenta de cómo estás pensando y te va a poder ayudar a reestructurar. Entonces de ahí coges ese pensamiento que es catastrófico y lo conviertes en algo que sí se acerca a la realidad, a tu realidad, sin minimizar la emoción que estás sintiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? Es lógico que si mi prima me llama a darme una mala noticia de mi tía, me sienta mal. Sin embargo, eso no implica que yo me vaya a poner igual que mi tía, ¿no? Entonces tú lo escribes, lo lees, ¿no? O lo elaboras, entonces eso te va a ayudar a reducir el nivel de angustia, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio, por eso te decía que no es fácil reestructurar, no es fácil, ¿no? Porque es un ejercicio que tienes que hacer a diario. Entonces, a diario tienes que identificar el pensamiento y reestructurarlo para algo más real. No volverlo positivo, porque no se puede ser positivo si te enteras que alguien ha fallecido, no puedes ser positivo frente a eso, Mm, no, no tiene ser congruencia. real con tus sentimientos también. Exactamente, ¿no? Pero sí lo que puedes hacer es aterrizarlo a algo que te dé más calma, ¿no? Y que sea más real. Me siento triste, tengo temor que esto que le ha pasado a esta persona me pueda pasar a mí. Sin embargo, eso no significa que me vaya a pasar, porque yo estoy haciendo, y ahí haces la lista de todas las cosas que estás haciendo por cuidar, ¿no? Entonces Así es. así tú puedes manipular. No invalidas el sentimiento, tampoco lo tapas, simplemente lo expones, pero te aseguras de darte a ti la tranquilidad que tú lo estás pudiendo manejar. Yo sé que hemos hablado de varias técnicas alrededor de diversas situaciones que podamos encontrar en esta pandemia, pero no sé, quizás tú consideres que se haya quedado en el aire algunas otras técnicas que quisieras darnos, quizás un poco se me ocurre lo de algunas técnicas de respiración, algunas otras técnicas que tú dentro de la psicoterapia que realizas podrías ilustrarnos, además de lo que ya nos has estado diciendo en todo a lo largo del video, ¿no? Mira, a mí una de las técnicas que funciona también para parar la vorágine de pensamientos catastróficos, ¿no? Que puedan activar la ansiedad y quedarte ahí enganchada, es el contar de manera descendente. De Contar. 100, claro, de 100 hacia cero, de repente restando, ¿no? Múltiplos, cuanto más difícil lo hagas, más te vas a desconectar del pensamiento. Ojo, esa técnica no va a eliminar los pensamientos, lo que va a hacer es detener que no sigan y no te consuman y no te quedes una hora en angustia. Ujú. Simplemente va a detener el pensamiento y funciona mucho, ¿no? Porque lo detiene. Entonces, al detenerlo de una manera abrupta, tú llegas a calmarte y puedes continuar con tu actividad, ¿no? Pero eso no lo va a eliminar, simplemente lo va a contener, ¿no? Ya después, en otro momento, tú aterrizas qué es lo que estaba pensando, por qué estoy pensando así, ¿no? Empiezas a cuestionarte si eso te ayuda o no te ayuda, cuál es tu evidencia de que eso que estás pensando vaya a ser real o vaya a suceder, ¿no? Entonces ya eso hace que y esta reestructuración que te he dicho de cambiar el pensamiento catastrófico por algo más real, ¿no? Sin minimizar la emoción que tienes, ¿no? Siempre hay que validar cómo me siento. Todo, siempre tenemos que validar tu emoción o la emoción del otro, ¿no? Nunca podemos invalidar, porque la emoción es emoción y es válida. Lo que no es válido es cómo
cómo la actúas, ¿no? Es válido sentirse molesto, pero no es válido actuar como molesto. Son dos Mm, cosas distintas. ujú. Ujú. Muy Sí. distintas. Finalmente, Regina, me gustaría, quizás si es que hubiera algún mensaje que quisieras decirnos, que quisieras decir a la audiencia para un mejor manejo de la ansiedad y el estrés, o alguna otra cosa que tú quisieras decirnos, bueno, tienes este espacio para poder hablar frente a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me parece muy importante poder abordar este tema, que es algo con lo cual estamos conviviendo día a día, ¿no? Manejar la ansiedad no es tan sencillo, sobre todo si estamos en un contexto donde todos estamos en la misma posición, ¿no? Con la incertidumbre encima, en esta coyuntura social, con tantos contagios y con esta sensación de no libertad, ¿no? Entonces son escenarios que definitivamente nos van a colocar en una posición vulnerable, y colocándonos en una posición vulnerable es muy probable que nos sintamos ansiosos. Entonces hay que aceptar que estamos ansiosos, hay que reconocerlo, no es malo, no es terrible, no es algo horroroso que no lo vamos a poder manejar. A algunos nos va a costar manejarlos más que a otros, pero eso no implica que no lo vayamos a hacer, ¿no? Que podamos contar con una red de soporte y de ayuda es importante. Una de las cosas que ayuda a manejar la ansiedad también es el poder hacernos unos horarios. Háganse una planificación en casa de todas las cosas que pueden hacer. Traten de incluir en esa planificación un espacio para caminar o hacer ejercicio. Intenten salir a caminar, aún siendo el miedo mucho, porque hay mucha gente que no quiere ni siquiera salir, y se entiende, pero por lo menos intenten, no sé, o dar una vuelta a la manzana, o si una vuelta a la manzana es mucho, de repente por la angustia que sienten o el miedo al contagio, pararse 5 minutos fuera de casa, en la vereda, en la puerta de tu casa, y volver a ingresar. Pero no pero hacer algo para poder mover esta angustia, ¿no? Y no quedarte solamente con la sensación de que uno está vulnerable y desprotegido, de una manera muy responsable, ¿no? Con todos los protocolos, pero yo sí los invito a poder hacer ejercicio de esta libertad, por lo menos salir a la puerta de tu casa, aquellas personas que no quieren ni siquiera salir, ¿no? Porque yo conozco, o sea, tengo pacientes que no salen para nada, ¿no? O sea, hay 1 año y medio ya encerrados, trae consecuencias, trae consecuencias. Entonces, no está siendo fácil, ¿no? Y otra de las cosas también es, como les decía, es hacerte unos horarios de las actividades que puedas tener en casa, y una muy importante es hacer uso de tu red de soporte social, ¿no? Y tu red de soporte social son tus familiares y tus amigos. Programa videollamadas, aunque de repente hay muchas personas que no les gusta hacer videollamadas, que no les gusta estar expuestos, ¿no? Pero es ahorita el único medio para poder conectarte con el otro, ¿no? Entonces, hacer uso de esta conexión, creo que eso es lo más importante, y la verbalización, ¿no? Verbaliza. No está mal decir o sentir que a veces uno está agotado y que ya no puede más. Eso no significa que no vas a poder más. Es en este momento, ahorita, en este instante, no puedo más, pero no significa que en 1 hora o al día siguiente no vayas a volver a empezar, ¿no? Entonces hay que aprender a reconocer cómo nos estamos sintiendo y validarlo y aceptarlo. Sí, eso nos va a ayudar mucho a reconocernos en nuestras debilidades, en nuestras fortalezas, para poder vivir mejor, ¿no? Disfrutar, perdón, disfrutar de la vida. Y vivir. Recientemente, en paz descanse, ha fallecido un amigo muy querido que, bueno, yo estoy segura que no querría vernos tristes porque, bueno, él era psicólogo y educador y siempre disfrutaba, trataba de disfrutar la vida al máximo, ¿no? Y esa herencia nos dejó, ¿no? Y entonces es un poco también tratar de aprovechar la vida de los demás, aunque ya se hayan ido, ¿no? Porque no, Ujú. no hemos tocado la parte del duelo, que eso sí es No, un es temón, otro tema. Eso es es otro un tema temón. aparte. Sí, el duelo Exacto. es otro tema, es otro gran tema.
muy fuerte. definitivamente. Sobre todo, bueno, ya será pues para la siguiente oportunidad. Así Ese que tema es muy fuerte y muy sensible sí. también, Uy, ¿no? no, Todos de estamos todas sensibles maneras. a las pérdidas. Y no tan solo a las pérdidas de personas, ¿no? A la pérdida de nuestra rutina también, y a la pérdida de la libertad de movimiento. Eso también es un duelo, y no lo Interesante. vivimos, pero es un duelo. Nos Y hay hemos que empeñado, reconocerlo y saberlo, y claro, porque tú no es le bueno preguntas, vivir en la ignorancia de lo que nos pasa. no, y tú le preguntas a todo el mundo y tú le dices el 2019 y lo ves lejano, como otro mundo. Ujú, exactamente. Y eso es un duelo también. Regina, muy bien, entonces quedan bastantes temas en el aire, pero el círculo de psicólogos de SAISD en el que tú estás, yo creo que próximamente van a abordar próximos temas, ¿no? Nuevos temas. Yo sé que ya se está preparando y se está cocinando nuevos temas y nuevos webinars, así que los invitamos al siguiente webinar del Círculo de Psicología del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Perú, SAISD, y bueno, con nosotros bueno, hemos quedado hasta aquí. Y lo que yo quisiera ahora es preguntarte, Regina, si es que tienes algún número de contacto o algunas redes sociales donde puedan ubicarte para que te escriban o que te manden algún correo electrónico, alguna ubicación. Sí, pueden mandarme un correo electrónico. ¿Quieres que te dé mi correo? Sí, dilo verbalmente, igual Ya. me lo mandas por WhatsApp y lo pongo en este webinar. Ok, es regina.angulo@gmail.com. Muy bien, Regina, nos va a encantar tenerte nuevamente en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias por la invitación. muchas gracias por tu participación. Hasta luego y Hasta luego. con todos ustedes, queridos amigos, hasta una próxima oportunidad.